Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y hablando con Bunel Ramírez Merán de la Fundación Transparencia Total por la Democracia. Bunel, Bunel, bien el caso de Calamar. Acuérdate, Bunel, que ese es el problema que tenemos nosotros los dominicanos y la base que se han creado no son sólidas. Y es precisamente para que el que se cogió 12 mil millones, hasta 30 mil millones, yo digo que aquí en unos 30 años le han robado a la sociedad dominicana más de 40 mil millones de dólares. No es cuestión. Lo que pasa es que no solamente lo político, hay de otro lado también, y hay una serie de dispendios que ese código creado por todos esos grupos va a ser difícil castigar o encontrar esos recursos. Entonces, ahí tenemos el caso. Entonces, ¿qué va a hacer? Y eso, tú, y arrinconando a toda una sociedad, a todo un pueblo desesperado y armado, y ahora con inteligencia, ahora con preparación, con conocimiento, que le ha dado la tecnología, y eso ha violado los códigos, ¿verdad? Y la cerca que han puesto, ¿verdad? Estos grupos para la sociedad, para evitarle el conocimiento y esclavizarlo cada vez más. La gente está saliendo de manera vertiginosa de ese hoyo, y entonces claro, hay algunos que están en la 42 haciendo cosas, pero hay otros que están aprovechando el conocimiento para darse cuenta el daño que le han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa hueste venga de frente, tendremos una revolución que no se sabe a dónde va a ir a parar, porque tú ves a la gente tranquila y es como el ratón, que el ratón huye con la presencia tuya, pero si se siente arrinconado, te brinca. Naturalmente, el instinto de conservación de la vida, ¿no? Exactamente. Mira, Entonces, realmente, eh, ahora, por ejemplo, tenemos el caso de Calamar, que la población en sentido general, o bueno, amplios sectores, como que le chocó tener detenido bajo arresto, en este caso, te puedo decir una cosita. ¿Cómo tú, una persona que ayer no tenía tanto dinero, no se le veía ese bienestar al estilo los grandes ricos del país, que de buena primera tú lo veas en helicóptero, la cosa, ¿qué tú puedes deducir de eso? Eso no es igual que como cuando que en el crimen del que hablamos hace un momentico, tú ves que el tipo aprieta el gatillo y le da un tiro en el pecho a una persona. ¿Tú lo viste? mira, yo entiendo que realmente a los ojos de todos hay muchas personas que no creo que puedan justificar sus bienes. Exacto. La Constitución de la República, al proscribir la corrupción, establece que los funcionarios tengan la obligación de demostrar el origen de sus fortunas. Por consiguiente, para los casos de corrupción no debe llevarse y no es necesario que se lleve el rigor procesal que se lleva o que se tiene que llevar para un ciudadano común. Quiere decir que el Ministerio Público simplemente debería tirarle en una mesa lo que ha investigado y le corresponde el fardo de la prueba que fue, y hay que reconocerle, una iniciativa de Leonel Fernández, cuando habló de la inversión del fardo de la prueba. En materia de corrupción administrativa, el Ministerio Público no debería tener tanto esfuerzo como se ve que se está haciendo, porque quien tiene la carga pesada de probar que no robó es el funcionario. Artículo 146 de la Constitución. Sin embargo, el Ministerio Público parece que no se ha dejado arrastrar por esos poderes que generan esos recursos en manos de esas personas. El caso Calamar, por ejemplo. O sea, espérate. Acuérdate que tenemos un ministerio público a su libre albedrío, ¿verdad? Que se ha dejado para que ellos actúen de manera independiente. Entonces tú dices que tú lo sientes amarrado. No, al contrario. Entiendo que el Ministerio Público quiere, frente a funcionarios o exfuncionarios, hacer prácticamente un acto conclusivo de investigación
hasta para el momento de la imputación, que pudiera ser menos rigurosa la investigación. ¿Por qué lo digo? Por lo que dice la Constitución. Es decirle, mira, yo tengo aquí que tú te robaste todo esto, tengo estas pruebas. Quien tiene que demostrarle papelito por papelito, transacción por transacción, que no robó es el funcionario. Ese rigor investigativo pues, tiene que ser para el ciudadano común, el que no ha manejado. Fíjate que hasta la difamación y la injuria en contra de funcionarios públicos no tiene el mismo rigor judicial que para los particulares. Yo le puedo decir la droga a cualquier funcionario, no me puede someter por difamación e injuria. Lo que tiene que demostrarme, porque son fondos míos, mira, tú te has equivocado. Cuando tú dices que yo me robé tal cosa, míralo aquí donde está la inversión. Ah, ok, perfecto. Sí, yo hasta la ley protege mundialmente a quien ataca a un funcionario en ocasión de su ejercicio, porque es él el que tiene que demostrar la transparencia. Entonces, en estos casos, por ejemplo, la discusión es si van a quedar en prisión preventiva o no, o si merecen una prisión preventiva u otras medidas. Desde mi punto de vista y a la luz de lo que establece el Código Procesal Penal, ellos deben quedar o deberían quedar en prisión preventiva. No por arraigo, porque ellos tienen familia, tienen dinero, tienen empresas, tienen todo. Pero el código también... Pero el código ahí en su base de procesamiento dicta que sí deben quedar de manera preventiva detenidos. Son 7 medidas. La última, la más severa, es la prisión preventiva. Ahora, para imponer una medida de coerción, la que sea, el juez tiene que ver la gravedad del daño, la magnitud del daño. Tiene que ver el comportamiento del imputado en el proceso. Y, por ejemplo, Ángel López estuvo peleando hasta el viernes antes, entorpeciendo la investigación. Ajá. Tiene que ver si el individuo acusado, imputado, tiene poder para desviar la investigación, para destruir pruebas, para ocultar evidencias, etcétera. Y yo le diría que sí, que ellos pueden. Entonces, la prisión preventiva no es solamente porque la persona no se impone porque la persona tenga arraigo, sino por el poder que tiene para desviar, entorpecer o echar a perder la investigación. Por tanto, en esos casos, la prisión preventiva es idónea. Es idónea. Ellos tienen poder no para irse del país, pero aquí dentro del país tienen acceso precisamente porque tienen recursos, porque acaban de salir del poder, que tienen todavía gente en pero precisamente es un recurso que es propiedad del Estado, ¿verdad? Porque de eso que se acusa. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Al pueblo le han quitado el poder absolutamente. Y es precisamente con ese tipo de código y con ese tipo de recursos que le han dado a las instituciones defensoras de ese pueblo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene? El pueblo pinta nada. Porque si tú haces una encuesta entre la gente, te va a dar un 80% que dice que son culpables. Que te va a decir que dónde consiguió ese señor tanto dinero si él tenía nada. Entonces eso no vale nada. No, mira, el pueblo no tiene nada, porque lo que la gente tiene que hacer no ir a votar, entonces. No, lo que yo entiendo que la gente tiene que ir analizando a la hora de votar. Si vota por un discurso de alguien que le dice qué va a hacer, o si vota por alguien que se le aparece el día antes de las elecciones con una funda de dinero. Porque que aquí los recursos sustituyeron los discursos. Entonces, por eso tú tienes un Congreso que está de alguna manera permeado por sectores oscuros. Y descabezado completamente. Ahora mismo hay legisladores con situaciones. Sí, no hay descabezado, porque además ni siquiera es por situaciones. Es gente que no tiene la capacidad para adentrarse a lo que son necesidades de un pueblo, porque no tienen nada de liderazgo. Yo te digo una cosa, aquí debería realmente y de manera radical prohibirse, por lo menos por un par de periodos, el uso de recursos en la campaña. El uso de recursos. Que la gente simplemente se mueva a hablar con la gente. Sí. Porque mientras haya aquí en la ley la posibilidad de que la gente, aunque le ponen unos supuestos topes, pueda usar recursos, aquí vamos a tener un declive cada vez más
en la calidad de las personas electas. Claro. Es que debería simplemente erradicarse y que solamente se usen los recursos que da Aquí la a Junta. nosotros nos roban y nos hace cargar los cuadros. Ese es el tema. Aquí los comunitarios tienen que salir huyendo de los procesos electorales porque simplemente no pueden competir. Porque ya las campañas electorales son subasta, pública subasta al mejor postor. Brunel, se nos acabó el tiempo. Lamentable. Lamentable eso, porque tenemos que seguir hablando contigo. Me gusta eso. Cuando quieras. Y vamos a juntarnos por ahí. Vamos, le deja tu teléfono, bueno, y ya lo tiene. Sí. Mi amiga Francis Suero, ¿verdad? Y entonces para volver a juntarnos en este programa. Bueno, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Señores, seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.